Muy buenas noches, estimados amigos y amigas. Sean todos bienvenidos a otra entrega más de este su espacio Tiempo de Orientación. Para nosotros un privilegio, un enorme placer que le agradecemos ante todas las cosas a Dios, nuestro Señor, el hecho de permitirnos estar con ustedes y poder tratar todos estos temas tan interesantes de la cotidianidad nacional e internacional. Y más placer aún también tener la oportunidad de compartir este espacio con mi amigo Vianey Marcelino, el periodista Vianey Marcelino, con quien se está haciendo más una costumbre ya cada semana tener esta oportunidad de dirigir Tiempo de Orientación. Muy buenas noches, Vianey. Buenas noches, Ernesto Jiménez. Buenas noches a toda la teleaudiencia que siempre están con nosotros. Cada día esperan este espacio que somos nosotros prácticamente una institución en lo que es el comentario político en las noches. Tiempo de Orientación, un tiempo importante tenemos ya a esta hora, 11 de la noche, y de verdad que siempre es un placer compartir con los amigos televidentes que esperan este espacio por Cinevisión Canal 19. Así es, y nos pueden ver también a través de las redes y los medios digitales desde la comodidad de su celular, en su hogar o en cualquier lugar donde se encuentren dentro de la República Dominicana y alrededor del mundo. Puede ver Tiempo de Orientación a través de Internet. Y como siempre se estila en este espacio cuando estamos presentes, iniciamos con una reflexión. Y la de esta noche va en torno a una conversación que sostuvimos con un chofer de Uber. Y escuchen qué interesante lo que nos sucedió, a ver si podemos tomar unas o dos lecciones de este acontecimiento que les voy a narrar brevemente en la reflexión del programa. Resulta que el chofer nos estaba diciendo que en la televisión dominicana no se están tratando los verdaderos temas que una parte importante de la ciudadanía acusa, como la gravedad de los bajos salarios, la gravedad de la situación de esos mismos choferes en Uber y de su estadio laboral hasta cierto punto delicado, porque él nos comentaba que en esa empresa ellos no tienen derecho a liquidación. Él me hablaba también de un caso terrible que le sucedió recientemente de que cayó enfermo, no pudo trabajar y él me hacía la pregunta y me decía, hermano, pero dígame usted, ¿quién usted cree que me iba a dar a mí un peso cuando yo estaba convaleciente en mi cama, que no pude trabajar en esos días para atender las necesidades de mi familia? Ahí me vi en ese nivel de precariedad tan grande, en donde entendí que si no salía día a día a producir, él me cuenta que muchas veces sale a las 6 de la mañana y retorna a su casa a las 12 de la noche, al verse enfermo, se dio cuenta que no tenía garantías laborales. Y esta reflexión no se trata de cuestionar a esa empresa que todos nosotros utilizamos, o muchos de nosotros utilizamos, pero se trata de que miremos en base a la reflexión de ese taxista una realidad que acusa a muchos dominicanos. Esa compañía y el Estado dominicano deben llegar a algún tipo de acuerdo, porque es cierto que quienes trabajan en Uber no tienen los beneficios laborales y la protección laboral que tienen otros dominicanos que trabajan en otras instancias. Pero resulta que hablando con este mismo señor, él nos habla de un familiar que tiene una tienda de la República Dominicana que trabaja como empacador. De estos empacadores que cuando usted paga en la tienda, le recogen, por ejemplo, en un supermercado, le recogen la comida, la echan en la funda y se la llevan al vehículo. Él me comenta que muchos de estos empacadores no tienen un salario en esas empresas y al no tener un salario también están desprovistos de muchas garantías laborales, como la de la liquidación. Y nos dice, haciendo ese taxista prácticamente la reflexión, yo me estoy haciendo eco de ese pensamiento en esta noche, él nos dice, pero piense usted, ¿cómo pueden vivir esos muchachos si mañana les acontece una tragedia? Si caen enfermos y tienen que guardar cama por varios días. En esos mismos días dejan de producir y no tienen protección ni de la empresa ni del Estado. Y también de ahí hablamos, como decía a inicio de la reflexión, de los bajos salarios, de la situación en hogares marginados. Y quería compartir esto con ustedes muy brevemente para ya darle paso a Vianey, para que pensemos lo siguiente. Hay muchos dominicanos que están viviendo en condiciones deplorables, que dependen de su fuerza física para realizar un trabajo sin ninguna garantía laboral por parte del Estado ni de las empresas que les contratan, y cuando caen en desgracia descienden de la manera más atroz a condiciones insostenibles de pobreza y miseria humana. Tenemos que pensar también en esa parte de la sociedad. La queja de ese taxista
y que me conmovió y me llevó a hablar con ustedes en la reflexión de hoy de este tema es justamente que en muchos programas ese sector sensible y desprotegido de nuestra sociedad es un sector olvidado. Estamos enredados en nuestras propias diatribas, en nuestros propios problemas y olvidamos que hay dominicanos, pueden ser 1 millón, pueden ser 500,000, pueden ser poco o pueden ser mucho, pero son tan valiosos como nosotros y tienen tantos derechos como el que más de tener la garantía del Estado de vivir con dignidad y con bienestar material. Esta reflexión se la dedicamos a esos dominicanos. ¿Yo puedo decir algo? Por Excelente supuesto. reflexión. Gracias, hermano. Mira, hay un punto importante en cuanto a lo que tú has expuesto ahora en tu acostumbrada reflexión que tú haces en este espacio. Mira, hermano, aquí hay un problema con el empleo informal. Lo que tú explicaste, eso de las personas de los supermercados, de las tiendas, los empacadores, es así. Ellos solo viven de la propina que reciben. O sea, no están contratados de manera formal. Ahora, tú me hablas a mí, por ejemplo, tú te vas a los chiriperos, los que están vendiendo en una esquina frutas, aquellos que van en una camioneta, en una platanera a vender víveres y todo este tipo de cosas. Ahora, tú te vas al que vende frío, al que vende empanadas, al que vende hot dog, son trabajadores informales. Pero tú te vas al que tiene un local comercial, el que tiene un colmado, que mantiene a su familia del colmado, que tiene 3 hijos profesionales y los ha hecho profesionales del colmado, o la señora que tiene el salón de belleza y ha mantenido su familia con el salón de belleza. Y no tan solo eso, sino que ella también genera empleos con el salón de belleza porque tiene 2 muchachas que le ayudan y ella le paga un salario. Y esas muchachas también reciben propinas de las damas que van allí a ponerse buena moza, a ponerse bellas. Ahora, ¿tú sabes cuál es el peor enemigo de ese tipo de empleo informal? Del taxista, del chofer de carro público y de un sinnúmero de gente que no vamos a mencionar porque no vamos a terminar hoy. Exacto. ¿Tú sabes cuál es el peor enemigo? Cuando no tienen un seguro médico. Cuando la seguridad social no toca las puertas de su casa. ¿Por qué? Porque con una enfermedad catastrófica en una familia se come el colmado, se come el salón de belleza, Así es. se come la cafetería, se come la pequeña ferretería. Así es. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a tratar de buscar la manera de que esas personas, esos empleos informales, como tú explicaste lo del taxista de Uber, que el tipo no podía producir dinero, pero a todo esto tenía que pagar, quizás no tenía seguridad social, no tenía un seguro médico, entonces tenía que pagar gastos en recetas, Claro. gastos médicos para poder sanarse. Entonces, el Estado debería de inmediatamente incentivar una política que busque que estas personas lleguen a lo que es la seguridad social. Yo creo que lo que tiene que ver con la informalidad en lo que respecta a la seguridad social pudiera rondar un 24% de personas que no tienen acceso a la seguridad social. Quizás tú posees un seguro médico, yo también, porque trabajamos, ¿verdad? Y como establece la ley a través de nuestros patronos, ¿verdad? Claro. Nosotros entonces tenemos un seguro médico. Trabajamos en el sector formal. Claro, claro. Entonces hay personas que no lo tienen. Es así. Pero y no pudiera ser, por ejemplo, que ese taxista con una cuota, ¿verdad? Que no le afecte su bolsillo mensual o trimestral o semestral, pudiera entonces acceder a la seguridad social a través del Seguro Nacional de Salud, del SENASA. Que está haciendo una labor encomiable. Porque señores, miren, y más personas que tienen 2 y 3 hijos, que no le tienen ningún tipo de seguro médico. Porque tanto el padre como la madre trabajan en la seguridad, trabajan en el sector informal. Son chiriperos, trabajan en las calles. Ahora, ¿qué pasa? Cuando se enferma un muchacho de eso es un problema. Porque hay una situación, hermano. El seguro médico es mejor usted tenerlo y no necesitarlo que llegar a necesitarlo y no tenerlo. Es una realidad bestial, hermano, que afecta a muchos dominicanos. La informalidad en la República Dominicana, con estadísticas del Banco Central, ronda el 51-52%, por lo cual podemos todos rápidamente estimar que una parte importante de nuestro pueblo vive en condiciones similares a las que Vianey y este servidor ha descrito en la noche de hoy. Vamos a una breve pausa comercial y cuando retornemos vamos a hablar de la política vernácula. De la de aquí, ¿eh? De la política vernácula dominicana.
Porque que 22 miembros del Comité Central del PLD Vianey, renunciaron. ¿cuántos? 22 miembros en Hoy. el día de hoy, sí. Pero cada día, Pertenecían al sur y al este del cada país. día renuncia un No, grupo. no, eso lo está diciendo usted. Vamos a una pausa. De ese está montando, Y luego montando retornamos mucha gente en el camión. para ver si se hace una estimación de a 20 por día, hasta cuándo No, llegaremos la semana que viene. Eso no se calcula así. Luego volvemos. Sigan con Tiempo de Orientación. Continuamos con Tiempo de Orientación. Ernesto, 22 ex miembros del Comité Central, porque ya salieron, renunciaron. Del Partido de la Del Liberación PLD, Dominicana. claro, del PLD, renunciaron y se fueron a la Fuerza del Pueblo. Ellos pertenecían tanto al sur, a la región sur, como al este del país. Y es la situación que ha estado ocurriendo dentro del Partido de la Liberación Dominicana, que precisamente ayer escogieron los nuevos 8 miembros. No se puede decir miembras, porque todos fueron varones. Todos varones ayer. Sí. Parece que la mujer ahí no tuvo participación, a pesar de que habían excelentes mujeres que fueron postuladas para pertenecer al comité político. Sí. Hay un nuevo comité político conformado de tal manera que ya hace un tiempo había una vacante que produjo el fallecimiento de Juan de los Santos, y entonces se fueron unos cuantos leonelistas y quedaron esas vacantes que ayer fueron ocupadas. Ahora, esto indica que a pesar de que el PLD se ha desangrado un poquito, porque nadie puede, ¿verdad?, poner en tela de juicio que Leonel Fernández tenía una parte importante dentro de su liderazgo. Era el presidente del partido, presidente de la República 3 veces. Eso no está en discusión. No se puede disminuir el liderazgo ahora, ¿qué hay que hacer? del doctor Leonel Fernández. ¿Qué hay que hacer? En vez de quizás pensar en disminuir el impacto de la salida de Leonel Fernández hacia la Fuerza del Pueblo, lo que tiene que hacer el PLD es reestructurarse, fortalecerse sobre la base de esta situación. Se fueron 22 miembros del Comité Central. O sea, ahora, 22 miembros adicionales. No adicionales, no. Sí, porque... Óyeme, lo que se han ido al Comité Central, son gente que eran de Leonel Fernández. Lógico. Y que ellos entienden que no tienen ningún interés particular dentro del PLD. O sea, no están cuidando un puesto que consiguieron ahora, un puesto electivo, ¿entiendes? Como han hecho algunos que eran de la corriente de Leonel Fernández, pero que entienden que dentro del PLD ellos están, ¿verdad?, buscando ser mañana diputados o permanecer en la Cámara de Diputados, buscando una alcaldía. Y tienen su buscando derecho. una senaduría. Pero claro que sí, su derecho. porque son del PLD. Y lo ganaron en las primarias. Son del PLD. E incluso su carrera política la hicieron dentro del PLD. Es así. Porque el PLD, Leonel se fue, pero todos sabemos qué fue lo que pasó dentro del partido Morado. Ahora, pensar, hay una situación, Ernesto, pensar y calcular qué porcentaje pudiera tener Leonel Fernández y la Fuerza del Pueblo. Muy interesante. Y no pudiéramos llevarnos de posibles firmas encuestadoras que comiencen a medir esto. Yo no me llevo de esto. Todos sabemos lo que ocurrieron con las encuestadoras ahora en el pasado proceso. Todos sabemos lo que ocurrió. Se poncharon muchas. Pero claro, hermano. Todos sabemos qué ocurrió con las encuestadoras, que la mayoría fallaron. Es así. Entonces como la mayoría fallaron. Y lo decíamos en este espacio. Como la mayoría fallaron, entonces. Brevemente, Vianey. No nos podemos llevar de números que puedan tratar de identificar sí y no. El impacto de la salida de Leonel Fernández. No, porque eso se puede entonces. Se puede medir. Se puede acotejar entonces eso. No, claro. Aquí lo decíamos. ¿Qué decíamos aquí? Y brevemente para darte paso con el análisis que muy bien va silvanando. Aquí decíamos que esa coyuntura muy especial, prácticamente inédita, hacía muy difícil la medición con muestras representativas del total de la población. ¿Por qué?
porque las firmas encuestadoras tenían que definir subgrupos poblacionales que complicaban el análisis. No es que no se pueda hacer y que no se pueda hacer bien, por supuesto que sí, pero lo que nosotros veíamos, sobre todo cuando revisábamos los aspectos técnicos de muchas firmas encuestadoras, nos hacían sentir algo recelosos de los posibles resultados. Ahora no están así, Vianey, por eso hago la parte, porque ahora las firmas encuestadoras van a buscar las muestras tradicionales que siempre han tenido de 1.200, 1.300 personas, que son representativas de un universo poblacional de 7.4 millones de dominicanos que tienen derecho a voto. Así es que siempre se han hecho y hay firmas de mucho prestigio que con este tipo de técnicas y metodologías pueden dar resultados que se acerquen a la realidad siempre y cuando se hagan apegadas a rigores científicos. Estas mediciones son importantes porque nosotros como analistas, también los tomadores de decisiones, los estrategas políticos necesitan saber por dónde anda el pálpito ciudadano con esta reconfiguración política que se ha producido a raíz de la salida del doctor Leonel Fernández Reina del Partido de la Liberación Dominicana y de todos esos PLDistas que le están acompañando. En el día de hoy, Vianey da la noticia de que 22 miembros del Comité Central del PLD salieron de esas filas, por lo tanto son ex miembros del Comité Central, pero son 22 que ayer o antes de ayer no aparecieron en otras renuncias que se venían produciendo. Y uno puede también aquilatar la magnitud de la escisión al ver quiénes estuvieron presentes en la reunión de ayer del Comité Central. La última vez que vi el dato de la asistencia tomado por la Junta Central Electoral, pude observar que habían 409 miembros del Comité Central, de un total de creo que de 527. Se redujo de 613 a 527 la matrícula total por las partidas que se habían ya suscitado, que se habían generado, pero presentes, acorde al dato que vi la última vez que revisé el dato, hago la aclaración porque no lo vi al final de la reunión, pero ya estaba el quórum, habían 409 miembros. De un total hace 2 meses de 613. Por lo tanto, uno rápidamente colige que mínimo 200 miembros del Comité Central, acorde a ese dato de ayer, han salido de las filas del Partido de la Liberación Dominicana. No ha salido, no, porque muchos no se presentaron ayer. Y enviaron sus excusas. Bueno, enviaron porque yo estoy haciendo un análisis en base a lo que aconteció. Su matemática está mal. O enviaron sus excusas, algunos me imagino que enviaron sus excusas y otros faltaron, simple y llanamente. Pero quizás faltaron 10 o 15. Pero no sabemos. Para una reunión de esa magnitud, Vianey, todo el que pudo fue. Bueno, el que pudo. El mensaje que eso envía, el momento político tan delicado me indica que quien no estuvo ahí fue por causas de fuerza mayor y no creo que sea y todos los miembros del Comité Central viven en la capital. Importante. Los miembros del Comité Central viven en la capital. Se trasladaron. Pero míralo ahí el dato, míralo ahí. Ahí lo vimos. 400, no es fácil salir del lejano sur para 402 acá. presentes. Está bien. Si pusieron excusas 10 o 15 está bien. Pero escúchame, porque es un análisis ante la población que es fácil de hacer. En una coyuntura histórica como esa, con la lucha política que enfrenta el Partido de la Liberación Dominicana ante su cisma político más importante de su historia, esta es la división más importante que ha vivido el PLD en toda su historia. Ha sido la única. El que pudo estuvo ahí. Ha sido la única división del PLD. ¿Te recuerda otra? No, pero han salido miembros, han sido expulsados luego de crisis políticas. Eso es otra cosa. Y se ha fragmentado el partido. No. Pero se puede decir... situaciones, en el PLD antes ocurrían situaciones que fácilmente se curaban. Vianey, pero ahora hay una herida importante que ha dejado el leonelismo. Si tú divides ese celular en 5 pedacitos, tú no lo estás dividiendo, no es una división. Sí, ¿qué pasó? En ocasiones anteriores en el PLD han habido cismas más pequeños. Recuerda la de 1992, cuando la parte obrera del PLD sale del partido, Nelsida Marmolejos, Mach Puig, hubo una división partidaria que no tuvo la magnitud de la que tiene hoy. Es justamente lo que decimos. Es el acontecimiento divisionista más importante del PLD, de toda su historia. Entonces, todo el que pudo estar ahí estuvo en esa reunión. Y se puede sacar conclusiones interesantes. Y avanzando un poco con el tema. Y no fue un éxito la reunión para la escogencia de los nuevos miembros del comité político, fue un éxito. Para los propósitos de la facción que ahora es dueña del PLD fue un éxito. Fue un éxito. Porque terminaron de validar lo que eso es lo que importa. Terminaron de validar lo que todo el pueblo sabe, que el PLD ya no es el PLD. ¿Y qué es?
el Partido Danilista Dominicano. No, espérese. Me pasé. No, espérese. Me pasé. No, espérese. Usted es un joven Porque brillante. le ponen otros afiches. No, espérese. Usted es un joven brillante. Gracias, hermano. Economista de primera categoría. Usted es un joven de luces, nunca de sombras. Usted es un joven que la gente lo sigue. Lo vi en estos días en un panel importante. Y yo lo sigo en las redes de usted. También. Y le doy like. Veo que está así. Sí, lo veo usted en paneles importantes, Gracias, en noticiarios, exponiendo sus conocimientos, sobre todo en materia de economía y de política, tanto nacional como internacional. Estábamos en el tribunal de la tarde. Usted está en la... Hablando de economía. Sí, ahorita en la tarde estaban... Sí, usted tiene un segmento en el tribunal de la tarde. Yo he En estado con usted en el segmento. A las 5 por el 23. Mire. No me diga a mí que el PLD es el Partido Danilista Dominicano. No. El PLD es el Partido de la Liberación Dominicana que Leonel Fernández entendía que él tenía que ser el candidato presidencial del partido. Leonel Fernández entendía que él, frenando una posible repostulación de Danilo Medina, que Leonel se la frenó dando viaje para el Congreso, la frenó dando, y Danilo teniendo los votos. ¿Cuáles votos? Sí, lo tenía. ¿Lo tenía? Danilo teniendo los votos. Vianey. Sí. Mira, te van a sacar el video del diputado Manuel Díaz que dijo, usted no es tonta ni es de Suiza. Usted sabe cómo se consiguen los votos para modificar la Constitución. Yo se lo dije a Manuel Díaz, yo no soy Manuel Díaz. Cuidado si fue así que se... No, él lo tenía, los votos. Ahora. ¿Qué pasó? Hay una situación en el PLD que el propio Leonel Fernández entendía que Danilo estando fuera del juego, él era el candidato. Que automáticamente él era el candidato del partido. Muchos dominicanos entendían eso. Leonel era el candidato del partido. Leonel creyó durante todo el trayecto de la campaña interna. ¿Y tú no entendías eso, Vianey? No es posible. ¿Por qué no entendía eso? Después de Danilo, ¿quién se vislumbraba? ¿Por qué no entendía eso? En ese momento el propio Danilo en el discurso, cuando dice que no va a intentar repostularse, él habla entonces de buscar, Danilo es que habla de buscar la sangre nueva, el delfín que iba a representar el danilismo. Y por ahí las cosas se fueron, todos conocemos. Ahora, Leonel entendía que Danilo, fuera del escenario político dentro del PLD, él iba a ser el candidato, que era cuestión nada más de que llegara el 6 de octubre. Un tema plebiscitario. Claro, las cosas no le salieron como él pensaba. Él no entendió que estaba enfrentando a un Danilo fuerte y un candidato como Gonzalo Castillo, que se convirtió en un fenómeno electoral de ese momento y que en una campaña de un poco más de 60 días, de un poco más de 2 meses, pudo rebasar a Leonel Fernández y le ganó. Que Leonel haya dicho que fue con un código fuente, que haya sido... La historia se escribe así. La historia se escribe así. Y ese es el dato objetivo. Pero esa es la situación, porque el propio Leonel Fernández... Vamos a una breve pausa. Vamos a una pausa. Para luego continuar. Déjame terminar. Entonces, Leonel se va del PLD. A Leonel nadie lo expulsó. Leonel pudo haberse quedado en su partido el cual él fue presidente de la República. Ahora, te pregunto, Vianey, ¿no es el PLD ya una finca del danilismo? No, de nadie. El PLD es un instrumento del pueblo dominicano y de la democracia partidaria. Y el jefe que ha servido, la democracia partidaria ha servido... Entonces, el jefe no es Danilo Medina en el PLD. Ahora mismo, claro. Pues eso era porque antes el PLD tenía 2 jefes. Hoy Leonel Fernández no era el presidente del partido. ¿Y qué es mejor, la cohabitación democrática o el mando del jefe que ordena lo que sucede en la organización? No, porque Danilo asume, el danilismo se fortalece cuando Danilo asume la presidencia de la República. Y se adueñó del partido ya. Y antes del danilismo, ¿qué era lo fuerte en el PLD? El leonelismo. Había una cohabitación. Habían 2 grandes grupos y ahora uno solo se alzó con el salto y la limosna y es el dueño del Partido de la Liberación Dominicana. No solo eso. No es por eso. El danilismo lo logró. Es que uno de los 2 líderes se adueñó del PLD. No decidió irse del PLD. Ese irse quizás se no puede decidió ver irse del PLD. Con otras aristas más complicaditas, no es tan sencillo así, pero no hay tiempo para eso porque tenemos mucho más contenido en este espacio. Vamos a una breve pausa comercial y les invitamos a que continúen con nosotros. Hay mucho más en Tiempo de Orientación.
la conversación central de la noche de hoy nos acompaña Homero González, candidato a la Diputación por la circunscripción número 1 del Distrito Nacional por el Partido Reformista Social Cristiano, y con él conversaremos no tan solo sobre su candidatura, que es de interés para los municipios del Distrito Nacional, sino también de temas nacionales de relevancia política para todos y todas las dominicanas y dominicanos. Muy buenas noches, Homero. Bienvenido a Tiempo de Orientación. Gracias a ustedes por la invitación nuevamente, ¿verdad? Sí, claro. Y espero que lo que podamos decir sea de su agrado. Empezando de inmediato con tu propuesta a la ciudadanía. Fuera del aire te comentaba que me gustó, me pareció muy refrescante, muy importante verte en otro medio de comunicación, en otro programa de televisión, hablando sobre la representación como parte fundamental de tu propuesta y sobre todo de que si eres electo por la circunscripción número 1 del Distrito Nacional, vas a representar los intereses de la circunscripción número 1. Nos gustaría que profundizáramos un poquito en este elemento y también nos comentaras cuáles otras propuestas tienes para la ciudadanía y la circunscripción, es medio complicada la palabra, del número 1 del Distrito Nacional. Pues fíjate, esto es sencillo y yo creo que nuestra pasada participación en las elecciones nos ayudó mucho. Confiamos en lo que fueron nuestras propuestas, las vamos a presentar nuevamente, pero estos 3 años me sirvieron para observar el comportamiento de los legisladores electos en el pasado 2016. Y me llamaba a mí poderosamente la atención cómo yo veía a legisladores montarse en temas muy sonoros, pero más sin embargo pocos o ninguno tocaban la problemática de su circunscripción, la cual le dio el voto. Me explico. Y te voy a poner un ejemplo. Yo nunca he visto a un regidor de la circunscripción número 1 estar opinando de la problemática de la circunscripción número 2 o número 3. ¿Y por qué un diputado no se puede limitar a trabajar para la problemática de este perímetro de territorio que le dio el voto? Pero ven acá, si las provincias de Puerto Plata, Santiago, tienen sus problemas, igual tienen sus diputados. ¿Por qué los diputados tienen? Hay temas que sí son de interés nacional, hay proyectos de ley que sí se tienen que legislar, claro. Pero independientemente es no quedarse ahí, es dar un paso mucho más adelante. Aquí en nuestra circunscripción, lo que es el problema de la inseguridad ciudadana, del tráfico vehicular, del aumento de las tarifas escolares año tras año, del cobro de las inscripciones, o sea, son temas que impactan directamente en nuestro ciudadano de nuestra circunscripción. Es verdad que se tiene que hablar y se tiene que atacar la corrupción, pero no dándole la espalda a la problemática de una ciudadanía que les dio el voto para que los representase. Hoy día contamos con buenos legisladores que se han ganado el respeto por las posiciones que han asumido. Nosotros esperamos que ganarnos el mismo respeto por las posiciones que sepamos asumir, pero por igual, por las acciones que sepamos emprender. Homero, tú siempre has presentado propuestas interesantes. De hecho, te presentaste en las pasadas elecciones, presentaste una candidatura a diputado por tu circunscripción y te fue muy bien. Homero fue de los más votados, de los más votados. ¿Tú continúas con esas propuestas? ¿Le has agregado alguna propuesta más que pudiera resultar importante para aquellas personas que tú representas, para que entonces ya por fin Homero sea diputado y vaya al Congreso? Pues claro que la voy a presentar ya nuevamente. ¿Y por qué? Porque sí confío en ella. O sea, ¿qué decimos nosotros? Que la creación de nuevas leyes sí es verdad que te impulsa un país hacia el desarrollo. Con eso no hay duda. Claro. Pero el no cumplimiento de las leyes ya existentes nos ancla a un pasado. El no cumplimiento de las leyes nos ancla a un pasado. ¿Qué ganamos nosotros con seguir proponiendo cuando no creamos el precedente del cumplimiento? De yo llegar, de Homero González llegar de inicio, no voy a motivar proyectos de ley, pero sí voy a pedir el libro de las leyes ya creadas y voy a desempolvarlo.
y voy a hacer de conocimiento público un sinnúmero de leyes que la ciudadanía desconoce, que no las exige, simplemente porque no saben que existen. Eso es un trabajo importante que toma tiempo. Y repetirla y publicarla y buscar los medios y repetirla. Y es decirle a la ciudadanía, estas son las leyes con las cuales tú cuentas, las que te protegen, independientemente del sector ciudadano. Pero después de eso, viene la parte más importante y creo que mi principal porqué en política. Crear un régimen de consecuencias. Las leyes no se crean solas, no se cumplen solas. Cada ley creada por el Congreso Nacional y aprobada, inmediatamente se convierte en la responsabilidad de algún funcionario público. Inmediatamente. Y esos van a tener que demostrar la capacidad del salario por el cual se está pagando con los impuestos de un pueblo. Y para eso, el poder de fiscalización que tienen los congresistas, lo vamos a poner a prueba. Y vamos a hacer todo lo humanamente posible para devolverle al Congreso el respeto y la admiración que debe de tener como primer poder del Estado. No es el Ejecutivo. El primer poder del Estado es el legislativo. Es el poder legislativo. Y muchos Es el ciudadanos no lo legislativo. saben. La gente no lo sabe, gente que el Ejecutivo. Muchos ciudadanos no lo Es el saben. poder legislativo. Es así. Es un Congreso que le dice a un presidente, esto se aprueba y esto no. Esto se hace y esto no. Y ese ministro suyo, que la ciudadanía tanto cuestiona, es al que le vamos a interpelar. Y a los demás, que por igual sepan poner su vara de remojo. Y hablando de fiscalización, Homero, de llegar al Congreso, ¿qué pudieras hacer como congresista ante casos como el que la ciudadanía lamentablemente fue testigo de este joven llamado Máximo Romero, si no me falla la memoria, que por vociferarle al presidente de la Cámara de Diputados, Radamés Camacho, por vociferarle corrupto, vociferarle ladrón, un incidente que se viralizó y que ya la ciudadanía está conteste de esto, este ciudadano fue vulnerado en sus derechos civiles y en sus derechos ciudadanos, en sus derechos fundamentales. Amaneció preso Y en el amaneció destacamento de la 40. preso, exacto, en la 40. De Cristo Rey. Qué irónico, ¿no? Un destacamento que fue utilizado para torturar durante la dictadura de Trujillo por el hecho simple de vociferarle corrupto a un ciudadano muy poderoso como el presidente de la Cámara de Diputados. ¿Qué se puede hacer, no tan solo como ciudadano, sino como congresista para preservar los derechos fundamentales de los dominicanos? Mira, para mí el caso del Play tuvieron tres factores. Primeramente, la prepotencia de un legislador. Eso es lo primero. Lo segundo, la falta de institucionalidad por parte del cuerpo del orden. ¿Quién ha dicho que el cuerpo del orden recibe un mandato directo de un legislador? Existen sus escalafones. Si existe un caso, si usted entiende que usted fue agredido, invite al legislador a que lo haga por trámite correspondiente y que venga un oficial de mayor rango a darle la orden a usted. Eso por un lado, pero por el otro lado, es que es posible que Camacho estuviera acompañado de un militar con mayor rango de los policías militares que estaban allí custodiando el estadio. pues, Y le ordenara, mire, tránqueme ese muchacho. Un ejemplo, yo estoy poniendo un ejemplo. Yo no sé realmente porque hay muchas versiones de lo que pasó allí. En dado caso, si fuese así, el verdadero irrespetuoso fue el oficial. Claro. Y el tercer punto, no menos importante, la ciudadanía. Después de cometido el hecho, es que se viralizó el tema y el apoyo salió de ayer para hoy. A mí me hubiese gustado una ciudadanía que se hubiese empantalonado y hubiese defendido a ese joven. Me hubiese gustado estar ahí. Me hubiese gustado estar ahí y no permitir ese atropello y hacer que otros se levanten y hacer que otros ciudadanos que estuviesen ahí sentados se hubiesen levantado. Eso no se puede permitir. Y lamentablemente estas acciones
están aumentando el hartazgo que tiene la ciudadanía hoy día hacia gran parte del cuerpo político nacional. Vamos a una pausa con tu permiso y el permiso de los amigos y amigas que nos ven esta noche y luego continuamos esta conversación con Homero González. Sigan con nosotros, aún hay mucho más. Homero, eres miembro del Partido Reformista Social Cristiano y esta organización política ha nominado al expresidente Leonel Fernández Reina como su candidato presidencial, ya ha sido proclamado y estamos a expensas ya de la aceptación de dicha candidatura por la Junta Central Electoral. Esto ha generado un avispero de opiniones jurídicas en torno a si es válida o no. No necesariamente me gustaría que nos sumerjamos en este aspecto, pero sí me gustaría tu opinión sobre la decisión política de tu organización en torno a llevar a Leonel Fernández como candidato. ¿Te parece que fue la mejor decisión y cómo vislumbras la potencialidad de dicha candidatura? Vamos a ver, no olvidemos que el presidente Fernández, o expresidente, duró 3 periodos constitucionales, 12 años de experiencia estatal. Cuando tú le sumas el factor de Quiquentún, que tú puedes tener cualquier impresión de él, pero de que es una persona sagaz en la política y tú juntas estos dos caballeros, algo te dice a ti que antes de haber tomado la decisión no sopesaron muy bien. Pero eso es por un lado. Pero por el otro lado, ¿qué tanto puede impactar? Bueno, yo creo que más impacta que ya para el 2020, por primera vez en la historia, el electorado va a tener la oportunidad de elegir un candidato de un partido, un candidato presidencial de un partido, un candidato a senador de otro partido, un candidato a diputado de otro partido, un candidato a alcalde de otro partido y un candidato a regidor de otro partido. Nosotros, nuestra gran propuesta no va a ser vendiendo una figura presidencial. Nuestra ciudadanía está esperando nuestras propuestas, nuestras ideas de ejecuciones, ¿verdad? Y desde ahí, desde la parte de nuestra diputación, no nos vamos a salir. Tenemos nuestro norte muy bien definido. Que vote por su candidato presidencial, que vote por el candidato a senador que sea de su agrado, su candidato a alcalde, su candidato a regidor y sus candidatos a diputados. Eso de estar vendiendo figuras presidenciales ha sido gran parte de la problemática de nuestro país en la parte política, porque somos un país presidencialista. Somos un país presidencialista. La presidencia yo la coloco a un lado, la senaduría a otro lado, la alcaldía a otro lado, y nos vamos a enfocar en lo que van a ser nuestras responsabilidades como diputados, en nuestra circunscripción, con su problemática, caminando de la mano con nuestros conciudadanos. Bueno, la llegada de Leonel Fernández al Partido Reformista, porque llegó al Partido Reformista, ¿verdad? ¿Se puede decir así? Se puede decir que llegó. Va a ser hasta ahora su candidato presidencial, su cara va a estar en la boleta. Ahora, esto se consultó con la alta dirigencia del partido, porque ya hemos visto que algunos están, ¿verdad?, guapitos con la proclamación de Leonel Fernández como candidato presidencial del Partido Reformista. Eso siempre va a pasar. ¿Qué usted opina de esto? Eso siempre va a pasar. Hubiese sido el ingeniero Antún candidato presidencial, por igual hubiesen voces disidentes. Hubiese sido Hito Bisonó, por igual hubiesen existido voces disidentes. Hubiese sido Luis Abinader, por igual hubiese existido voces disidentes. O sea, en todos estos casos pasa. Leonel Fernández tiene, es como los Yankees, ¿verdad? Como se dice, amados por uno y odiados por otros. Los Yankees de Nueva York. Pero no es menos cierto que políticamente hablando es una realidad. Es una realidad. En las internas del PLD tuvo que salir todo un Estado,
todo un Estado tuvo que salir en contra de una sola persona, de tanta grandeza que tiene el presidente Fernández. Pero yo te preguntaría, Homero, ¿a Homero le conviene la llegada de Leonel Fernández al Partido Reformista? A Homero, porque Homero, los intereses tuyos es que tú quieres ser como candidato, diputado y me lo mereces. Y la figura presidencial no incide en la parte legislativa. En este torneo electoral, ¿crees que no va a incidir de esa manera tan fuerte como en ocasiones anteriores con el tema de los arrastres? Recordamos a un Leonel Fernández, por ejemplo, yendo a provincia por provincia cuando era presidente, apoyando a sus candidatos legislativos. Me imagino que veríamos algo similar. Veríamos a un Leonel en el distrito con Homero. Y a esa misma pregunta, Homero, para finalizar le sumo, ¿estarías dentro de la alianza con la Fuerza del Pueblo? ¿Veríamos tu cara también bueno, como ya candidato? fuimos ratificados por igual en la asamblea del domingo, donde se promulgó al presidente Fernández, igualmente nos proclamaron como candidato a diputado. ¿De la Fuerza del Pueblo? De la Alianza. De la Alianza. De la Alianza. Porque habría que ver entonces. Entonces la Fuerza del Pueblo presentaría Presentó a Omar Fernández como candidato a diputado por la 1. Sí. Y también iría Homero por la alianza. Por eso hago la pregunta. Pero es que hay un tema ahí. Es que hay un tema, Homero. Pero aquí hay un tema en la cuanto a la división de los votos. Aquí lo importante es que el voto que nosotros estamos buscando es un voto de respeto. Es un voto de uno poder levantar esa confianza en el ciudadano que simplemente se logra con un trabajo continuo. Terminadas las pasadas elecciones, tomamos 5 días de reposo y hasta la fecha no hemos culminado el trabajo. Nosotros no vamos a llegar para decir qué queremos hacer. Hoy día simplemente estamos continuando lo que hemos venido realizando desde años atrás. Bueno, Homero, gracias por haber estado con nosotros. El tiempo, verdad, que se hizo muy corto. Que las entrevistas buenas duran ching. y entonces, solo nos resta, Homero, desde este espacio, Ernesto Jiménez y yo, Viernes Marcelino, desearte muchos éxitos. La verdad que sí. Gracias, yo espero poder no contar con nadie, poder seguir teniendo fuerzas para seguir trabajando. Y si en el momento que me gane un voto, que sea un voto de respeto y un voto de admiración. De aquí a las elecciones de mayo estaremos teniéndote nueva vez. Claro, estoy seguro que en varias ocasiones. Cuando Homero quiera. Cuando quieras, esta es tu casa y te agradecemos otra vez más por estar con nosotros. A todos ustedes también le agradecemos y deseamos que Dios nuestro Señor les bendiga siempre y que tengan un feliz resto de la noche. Muchas gracias.